El Festival La Flor del Actor presenta Foro Teatro, Herencia y Memoria. Artistas invitados: Brunilda Zapata, Rosario Jaramillo, Iván Darío Álvarez y César Álvarez. Hola amigos, entonces estamos acá en una sesión más del Foro Teatro, Herencia y Memoria dentro de la programación del Festival La Flor del Actor en este año 2020, en que estamos haciendo nuestro festival de manera virtual. Intentamos con esto que las barreras de la virtualidad se rompan y nuestra programación llegue a la mayor cantidad de personas posible. Amigos que nos estén siguiendo, que nos estén observando, escuchando desde Colombia, desde cualquier lugar de Colombia o del mundo. Hoy quiero comentarles que al Foro Teatro, Herencia y Memoria tenemos invitados a 4 de nuestros artistas homenajeados en este festival. Hoy nos acompaña César Álvarez, Iván Darío Álvarez de la Libélula Dorada, grupo de teatro de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Nos acompaña Rosario Jaramillo y Brunilda Zapata del grupo Abra Teatro, también aquí de la ciudad de Bogotá. Bienvenidos mis amigos al foro. Gracias. Vamos a conversar un poco con ustedes. Vamos a tener la oportunidad de conocerlos después que los hemos visto ya en escena, también conocerlos un poco más como artistas, como personas. Vamos a tener una conversación acá. Y yo soy muy curiosa, así que voy a hacer preguntas bien curiosas. Vamos a empezar con César. ¿Cómo está, César? Bienvenido. Muy bien, muy contento de Muy estar contenta, yo también, muy participando. contenta de tenerlos aquí, a todos, a los 4. César, empezamos de atrás para adelante, como digo a veces. Cuando llegamos a cierto momento de la vida, a cierto punto en el que nos encontramos, en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, diría Dante. Pero aquí en este punto en el que usted se encuentra a 44 años de ser actor y de estar trabajando, con las figuras animadas, con los títeres, con el teatro en general, con tantos géneros. Aquí en este punto donde usted se encuentra, si usted echa una mirada hacia atrás, ¿cuál sería ese momento icónico o fundamental o esa memoria antigua que usted recuerda que lo lanzó a usted a querer ser actor? ¿Usted por qué quiso ser actor? ¿O eso fue una casualidad? ¿Cómo fue eso para César Álvarez, ese momento? Bueno, fue todo un transcurrir en la vida, pero echando la mirada atrás y viendo cuando vi yo por primera vez teatro de títeres, recuerdo, era muy niño, como a los 6 o 7 años. Yo me encontraba en la ciudad de Medellín. Nuestra familia tiene ese origen paisa. Y me llevaron por alguna casualidad a la biblioteca piloto pública de Medellín. Y allí vi un espectáculo de títeres, ahora ya pues conociendo más de las técnicas, las formas del teatro de muñecos. Recuerdo que eran títeres de guante, pues el títere más tradicional o uno de los más vistos en todos los tiempos. Eh, Recuerdo que me emocioné mucho, yo me paraba de la silla, gritaba con los personajes, por aquí no, por allá, todo eso lo recuerdo ahora con mucha fuerza. Solo fue después de muchos años que tuve un contacto más directo pues con el teatro. Eh, un hermano mayor, Rodrigo Álvarez, él en la universidad tenía un grupo musical y era como un grupo de variedades, pasaban pequeños sketches, mm, diferentes pequeños actos teatrales, y recuerdo muy especialmente una pantomima que él montó con sus compañeros, que era de un dentista. Después, más tarde, me di cuenta que era una pantomima de Marcel Marceau,
que ellos habían adaptado a varios personajes. Pues esto me impresionó mucho, me gustó tanto que después yo la reproducía en mi colegio. En ese tiempo había un pequeño espacio para las artes que se llamaba el centro literario. Era como una hora a la semana donde cada uno hacía o plasmaba sus expresiones artísticas. Yo con los compañeros del curso montaba esta pequeña obra y les gustaba muchísimo, se reían, después me invitaban ya a actos más grandes dentro del colegio y posteriormente en el barrio donde vivíamos, nosotros nos criamos en Fontibón, una población muy cercana a Bogotá, que en aquel momento era un pueblo. Entonces participábamos en los bazares con pequeños cuadros, pequeños sketches. Ahí nace un poco como ese interés por el teatro. Posteriormente, pues ya empezamos a ser asiduos espectadores del teatro de la época. Bueno, pero eso es parte de la otra historia de los que nos influenciaron y fueron nuestros maestros. Pero nuestros primeros inicios fue ese, y nuestro primer acercamiento al teatro. César, ¿alguna vez tú te has sentido arrepentido o te has cuestionado el camino que elegiste? No, nunca, Nunca. afortunadamente. Y nunca, afortunadamente. Qué Antes maravilla. agradezco a la vida haberme encontrado con el teatro y más especialmente pues con el teatro de títeres, con las formas animadas, porque pienso que no alcanzará la vida para explorar todas las posibilidades que tiene el teatro de títeres. Iván es tu hermano y es menor. ¿Cómo fue para Iván? Por inspiración con César, Iván, ¿cómo fue para ti ese origen, ese comienzo? Bien, pues yo creo que yo era desde pequeño un titiritero que se ignora como todos los niños porque en mis mundos privados pues de la infancia y de la imaginación, a mí me gustaba mucho animar figuras y crearme, digamos, pequeñas aventuras a través de muñequitos, de personajes de plástico que me fascinaba ir a comprar al Ley o al Tía y me armaba pues unas películas maravillosas alrededor de los soldados, tenía mis campamentos, me construía, digamos, como mi propia escenografía, mis propias imaginaciones, construía historias todo el tiempo, yo creo que fantaseaba y animaba a esos muñecos, pues como todos los niños, pues que le dan vida a sus muñecos y proyectan a través de ellos, pues toda su fantasía, todas sus preocupaciones, o de alguna manera a través de esos muñecos, pues también jugaba con otros niños y creábamos historias y creábamos nuestros héroes. Y luego, pues ya yo, contrario a César, pues no tuve la posibilidad de disfrutar en vivo y en directo en mi infancia los títeres. Para mí los títeres aparecieron fue a través del juego, curiosamente, porque unas amiguitas que un día fui a visitarlas a su casa, los padres les habían regalado pues un teatrino con pequeños títeres de guiñol. Entonces pues mi manera pues de estar con ellas era jugando y animando esos muñecos e inventándonos nuestras propias historias. Yo vine a descubrir los títeres
muy tarde, pues prácticamente en mi adolescencia. Pues al igual que César, también en los centros literarios, pues que se hacían en los colegios, para mí, pues cuando llegaba la semana cultural, pues era como un recreo largo, unas grandes vacaciones, pues donde todos podíamos permitirnos pues la posibilidad de inventarnos también historias, sketch con los compañeros. Generalmente eran cosas como muy propias pues de los niños y de los adolescentes, pero digamos que la intención era esa, sí, jugar a ser otros pues eso, digamos, me involucraba de una manera total. Y recuerdo que a mi colegio, en el departamental de Fontibón, el primer contacto que tuve con un grupo profesional fue curiosamente con el Teatro Libre, que habían montado una obra que se llamaba La historia de un gallo de pelea. Era una historia pues de campesinos, pues era una obra bastante panfletaria, producto pues del teatro político de la época, pero a mí me impresionó mucho y una de las cosas que más me gustó, porque en ese momento pues yo tenía muchas inquietudes políticas, participaba en el comité estudiantil, apoyábamos a los maestros que estaban luchando contra el estatuto docente. Entonces hubo un foro pues sentir, digamos, como la presencia de los actores, de gente que ahora admiro mucho, de viejos integrantes del Teatro Libre, pues fue fascinante poder interlocutar con ellos y preguntarles pues acerca del teatro, y ahí me quedó como la semilla de que el teatro pues era un vehículo muy importante para expresar, digamos, cosas que nos inquietaban a nivel social y político. Y más tarde con César, pues ya con César empezamos a ir a ver a los grupos de teatro en Bogotá, La Candelaria, el TPB, La Mama, el local, el Acto Latino. Entonces entrar en contacto pues con todos estos grandes grupos pues afirmó aún más nuestro deseo pues no solamente de ver teatro sino de hacerlo. Y ahí fue cuando apareció el Teatro Cultural del Parque Nacional, donde estaba Sergio, Juan, con el Acto Latino, y ahí fue donde empezamos a tener nuestros primeros contactos pues con el teatro a través de seminarios que ellos hicieron sobre Stanislavski, Brecht, Grotowski, que eran los grandes maestros pues que movían un poco como el pensamiento del teatro. Pues nuestro primer deseo era más que todo ser actores, pero después apareció la escuela de títeres que manejaba pues el biombo latino, porque pues el acto latino no solamente era el acto latino, sino que existía el son latino, el biombo latino, el mismo latino, e incluso el muro latino, que era una revista de literatura. En el Teatro Cultural del Parque Nacional, pues había un movimiento de jóvenes que se agrupaban alrededor del acto latino, y eso para nosotros fue definitivo, ¿no? Y ya cuando Ah, hicieron la escuela de títeres, pues pensábamos que íbamos a hacer títeres como un complemento, como en nuestra incipiente formación como actores, pero terminamos pues más enamorados de los títeres que de los actores. Yo no sé si era porque éramos un poco más tímidos y ¿y eso, en la familia hay artistas escénicos antes de ustedes? no, como contaba César, pues mi hermano, pues como hobby, se acercó al teatro y a la música y era un gran lector, pues le gustaba mucho pues los libros, sobre todo de aventura, de Julio Verne, Stevenson, Conan Doyle, Alejandro Dumas. Pues él tenía una biblioteca muy maravillosa de todos estos libros que a mí por lo menos me impactaron mucho. Bien, bien, bien. Qué lindo escuchar todas esas memorias, ¿no? Porque yo creo que uno como actor,
aunque tal vez no sea consciente, tal vez no es conscientemente, pero yo creo que esos primeros impulsos, esos primeros impactos sobreviven siempre, permanecen, ¿no? Cuando uno está en escena, vuelve a tener como esa avidez de esa primera vez, de esas semillas, ¿no? Ahí es donde estoy como tratando de indagar. Bien, gracias César e Iván por este testimonio tan bonito. Rosario, tú provienes de una familia de artistas tremenda. De intelectuales más. Y de intelectuales. Tú podías haber sido muchas cosas, pero eres actriz. ¿Cómo en medio de ese entorno en el que tú creces, de familia de artistas y de intelectuales destacados, cómo se fue perfilando en ti esa inclinación por interpretar? Bueno, yo creo que el primer recuerdo que tengo es de cuando estaba en kinder en el colegio, yo fui al colegio andino, el colegio alemán, y entonces en kinder íbamos a montar algo y resolvieron que se iba a montar el ganso de oro de los hermanos Grimm. Y entonces pues se necesitaba un ganso y yo tenía un flotador que era un ganso. Era, sí, el flotador redondo y el ganso ahí adelante. Entonces ese es el primer recuerdo que tengo como de ir a mi casa y decir, yo quiero llevar el flotador allá al colegio para que hagamos el ganso de oro y dar mi flotador, entregar mi flotador al teatro. Entonces lo pintaron de dorado y como yo era la que había llevado el ganso, entonces yo hacía el personaje que llevaba el ganso y a ese ganso como que se pegaban todos los niños. Pues entonces me acuerdo que pues esa fue como mi primera incursión en el escenario, ¿sí? Después yo creo que también en el colegio yo era como muy payasa, era como me gustaba mucho hacer reír a los compañeros cuando el profesor se volteaba y escribía en el tablero. Entonces yo creo que ahí también sale como algo de querer hacer reír, de hacer morisquetas, de hacer cosas ingeniosas o locas o sí, como para que los otros se rieran. Eso también creo que ahí sale como, de ahí hay algo de eso. Y después mi mamá nos llevó le gustaba mucho el teatro a mi mamá, ella era una gran aficionada del teatro, entonces nos llevó cuando yo tenía como 10 años al Teatro Colón a ver una tragedia griega en griego. Un grupo griego vino y fue una tragedia griega y yo me acuerdo que eso a mí me impactó, pero muchísimo. Yo no se entendía nada, eran solamente como las voces, los lamentos, las cosas, y eso me fascinó. Y luego también ya un poquito más grande empecé a ir con mis papás a la Candelaria, a ver Guadalupe años 50, a ver Vida y Muerte Severina, al TPB, a ver La muerte de un viajante, los fusiles de la Madre Carrar, cosas que montaba también un Valle Inclán de Carlos José Reyes. Entonces yo, pues, y mi mamá nos llevaba al teatro cuando éramos como adolescentes y de ahí salió que quise hacer teatro y bueno, que quise hacer teatro, no, de ahí salió mi amor por el teatro, porque lo primero que yo quise ser realmente fue bailarina. Sí, eso fue quise ser bailarina, pero finalmente no tenía, digamos, las condiciones tan a flor de piel para ser bailarina, entonces estudié un poco de mimo y después llegué a la ENAT y ahí ya descubrí mi verdadera vocación. Esa fue la historia. Entonces esa es la historia de tus orígenes. Y de todo eso, cuando tú te subes a escena, te queda eso que comentaba yo hace un momento, te queda un sabor antiguo, te queda mejor dicho, yo creo que la pregunta más directamente sería, es ese primer momento del pato que tú lo mencionas y lo recuerdas como una anécdota, eso debe quedar en ti, además de como una anécdota dicha y hablada, debe quedar como una sensación, como una marca, ¿qué tú sentiste ahí en ese momento cuando te pusieron a hacer el trabajo
¿Tú puedes recordar eso, Rosario, aquí para nosotros? Pues sí, pues como mucha euforia, como mucha felicidad, ¿no? Euforia, Entonces, felicidad. yo Cuando pienso que también en esa cosa de hacer reír a los otros del curso, como de hacer algo que transforme a las personas que están viendo, ¿no? Esa cosa de causarle al otro que se transforme. Y para Bruni, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa niña, Brunilda? Yo recuerdo muy pequeña, desde que tenía por ahí unos 6 o 7 años, que la profesora, creo que estaba en segundo de primaria, la profesora quiso montar un coro con una canción que todavía la recuerdo, y esa canción era a varias voces, ¿no? Tenía varias voces, entonces la profesora empezó a ensayar con nosotros, pero algo no le sonaba bien, algo no le cuadraba dentro del coro, y empezó a sacar a uno por uno hasta que me sacó a mí del coro y le funcionó perfecto el coro. Entonces yo me puse a llorar porque no iba a salir dentro del espectáculo. Entonces la profesora dijo, no llores, Blumi, mira, vas a ser la hormiguita de la canción. Entonces me pusieron un disfraz de hormiguita y mientras mis compañeros cantaban, yo hacía de hormiguita en el escenario, con todo, salía por la mañana, miraba el sol y como que lo hice muy bien porque entonces cada vez que había una izada de bandera, yo era el centro de atención y me llevaban justo a que recitara o a que bailara o a que cantara. Pero pasó el bachillerato y creo que fue en los últimos años del bachillerato que volví nuevamente a retomar las artes escénicas por una profesora que se llamaba Esther Julia, que tenía una materia que se llamaba vocacionales. Y en esa materia uno hacía lo que quería. O hacía crochet, o hacía panes, o bailaba, o cantaba, vocacionales. Y yo me decidí por el teatro. Entonces nos formamos un grupo de compañeros y montamos Peralta. Me acuerdo muy bien que fue la primera obra que monté a Peralta. Y, y de ahí, cuando terminé el bachillerato, entonces decidí que yo quería seguir pero quería era folclore, bailar folclore. Y me fui para la Escuela Popular de Arte a matricularme, pero me dijeron que ya no había cupos para danza, que si quería, hacía un semestre de carrera en teatro y que el próximo semestre me podía pasar nuevamente para danza. Y dije que sí, que me quedaba entonces en teatro. Y el primer semestre pasó muy bien, pero ya el segundo entré al grupo de proyección de la Escuela Popular de Arte con Freidel y ya no quise volver a danza, sino que me quedé haciendo teatro todo el tiempo. Y pues al mismo tiempo veíamos danza y veíamos otras materias, pero lo interesante es que yo no quería hacer teatro, sino que me iba a ir por otro lado y resultó el destino llevándome realmente hacia el teatro. Entonces decidí hacerle caso al destino y continuar por esa ruta. ¿Y ustedes creen, o tú crees, Brunilda, pero también chévere que todos lo pensemos, ¿tú crees que tú eres así porque eres actriz o eres actriz porque eres así? Yo creo que yo soy actriz porque yo soy así. Exactamente. A veces Sí, uno suele decir, yo soy así porque soy actriz. Yo creo que somos actores porque nacimos así, porque somos sí. así, ¿no? Pues a mí me parece es muy interesante porque yo generalmente una de las preguntas que se les hace a los chicos cuando entran a la facultad de artes, cuando quieren, entonces uno les pregunta, ¿por qué quieres ser artista? Y ellos muchas veces no saben ni cómo responder. Y yo entiendo que por qué no sepan responder, porque es que hay gente que, pues, yo creo que yo soy artista porque yo desde que yo creo que yo aprendí a bailar antes que caminar. Y eso es muy
de la naturaleza del ser humano, tienen como tener esa condición de artista, unos lo desarrollan y otros no, pero creo que todos lo tenemos y a mí me parece muy válido que le digan a uno porque yo quiero ser artista desde chiquito, así nunca hayan visto una obra de teatro o no hayan visto nada, no, uno tiene eso implícito en su naturaleza, creo yo, o al menos yo, desde que estaba muy chiquita. A mí también me parece que es así, por lo menos. Y ahora me parece que claro que me acuerdo que además pues uno obviamente que jugaba mucho a disfrazarse y a ser otras personas y todo, pues eso lo hacen todos los niños, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo que yo, por ejemplo, me disfrazaba y todo para hacer las tareas, me disfrazaba y hacía las tareas frente al espejo mirándome cada rato y haciendo, sí, me distraía de hacer las tareas mirándome al espejo, pero disfrazada. Bueno, eso lo hacen muchos niños, pero tal vez yo lo hacía como un poco como insistentemente. Iván Darío y César, que trabajan con niños durante tantos años, aunque no solo con niños, pero han trabajado mucho con niños, saben muy bien eso. Obviamente, todos los niños juegan, todos los niños nacemos, todos los seres humanos nacemos con ese sentido lúdico, pero no todos empleamos ese sentido lúdico para especializarnos en una profesión artística como la actuación, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy, muy bonito de ver y de identificar cómo a la mayoría de nosotros los actores nos atraviesan circunstancias similares. Las anécdotas son distintas, pero las circunstancias, los orígenes, lo que nos hizo caer en este lugar que ahora somos, son circunstancias como similares, ¿no? Entonces eso siempre me gusta identificar el origen, porque es de algún modo garantía de que si en algún momento dudas o te quiebras o te pierdes, es más fácil volverse a encontrar si tienes claro por qué empezaste, ¿no? Entonces, eso es como algo que está ahí latente detrás de esta curiosa pregunta que yo tenía. Pero bueno, está bien, está satisfecha mi curiosidad por el momento. Vamos entonces a ver cómo se fueron desarrollando esos niños con esa inquietud interna, César. ¿Cómo fue para ti después tu proceso, tu formación, los encuentros que tuviste cuando digo maestros, no siempre son personas, a veces son libros, a veces son experiencias, son colegas, aquellas cosas que te marcaron y te afianzaron en tu camino de artista? Bueno, como ya lo contó Iván Darío, pues nosotros éramos grandes, asiduos espectadores del teatro de la época. Y en este centro cultural que existió en el Teatro del Parque Nacional, creado por el Acto Latino, donde confluían muchas artes, y fue un movimiento pues muy, muy interesante. En el año 1976 llegamos a recibir algunos talleres de teatro de Sergio González, de Juan Monsalve, y cuando abren la escuela de títeres, auspiciada en ese tiempo por Colcultura, nos inscribimos y tuvimos como maestros a unos grandes titiriteros como son Carlos Bernardo González, Guillermo Méndez, un titiritero que después de un viaje que emprendió el Biombo Latino a México, él se radicó allí. Gabriel Esquinas, un gran maestro que nos impulsó así de forma abrupta, ya como a los 3 meses de montar nuestra primera obra, nos dijo, bueno, el teatro de títeres es haciéndolo. Y con una pequeña obra que era un inicio muy, muy experimental todavía, nos llevó a presentarnos en una escuela y fue nuestra primera
experiencia ya con un público. Recordamos muy especialmente a Gabriel Esquina. Desafortunadamente, pues él falleció hace poco, pero él fue un gran maestro que influenció además a muchísimos titiriteros que actualmente están dedicados al teatro de títeres. También ejerció una gran labor en Suba, la Casa de la Cultura de Suba, y de allí se generó todo un movimiento titiritero. Recuerdo también muy especialmente ya en la parte de historia del teatro a Gustavo Londoño, un gran actor y historiador, que pues ahí fue como el primer acercamiento a la historia del teatro de títeres, mostrarnos sus orígenes, que el teatro de títeres es tan antiguo como el hombre, y cómo en todas las civilizaciones el teatro de títeres pues, ha estado presente. Y en cuanto a libros, en el teatro de títeres, pues en ese tiempo, en el 76, no tenemos las facilidades que ofrece el Internet de la información. Y el teatro de títeres se conseguía muy pocos libros, muy pocos textos. Y hubo un texto de un titiritero chileno, de Hugo Cerda y su hermano, que tuvimos ocasión de tener ese libro en nuestras manos y entender y comprender un poco más de las diferentes técnicas del teatro de títeres, de su historia, de lo que se hacía en otras partes del mundo. Igualmente, creo que nos influyó bastante una película que proyectaron precisamente en un festival que organizaba Hugo Cerda, un festival internacional y una muestra mundial de títeres, una película que se había hecho con el auspicio de la UNESCO, que se llamaba Una marioneta recorre el mundo, y eso como que nos abrió todo un universo respecto al teatro de títeres, de otras partes del mundo, de grandes directores del teatro de muñecos como Peter Schumann, de Brian Pope, y muchos, el mismo Philippe Gentil, que es un gran director de teatro de muñecos y que ha contemporanizado de forma magistral el teatro de títeres. Yo creo que esas fueron principalmente las influencias que tuvimos en nuestros comienzos. Aunque la charla es sintética, hay mucho recorrido, ¿no, César? Es bonito agradecer también, recordar a los maestros, a los que no están, a los que nos fueron marcando el camino, ¿verdad? Qué bonito. Sí, es muy importante. Yo pienso Muy que importante. Porque si no, nosotros no nacemos por una generación espontánea, sino siempre hay un maestro, siempre ha habido un referente, y solo hemos tomado de ellos, transformarlo, avanzar, pero siempre ha habido un punto de partida. No estamos inventándonos nada nuevo, solo lo estamos sintiendo pues de otra forma. Y es ahí donde pues entra uno como a ese universo y, y crear a partir de lo que nos han enseñado nuestros maestros. Siempre los respeto muchísimo. Iván, a partir de todo lo que nos ha contado César, que bueno, de todas maneras son trayectorias de ustedes que viajan juntos en ese maravilloso arte, ¿no? Pero te quería preguntar algo, Iván.
¿cuál es la alegría o la satisfacción mayor que a ti te pudo haber dejado a lo largo de estos 44 años de trabajo en el teatro de formas animadas? ¿Cuál es la mayor satisfacción que tú sientes, Iván, cuando te vas a escena, cuando estás allí? ¿Qué es lo que te ha dejado a ti el tesoro del teatro lúdico de formas animadas? ¿Cuál es para ti ese tesoro? Pues para mí, pues el teatro de títeres siempre ha sido como la posibilidad de recuperar la infancia, de traicionar, de no traicionar a ese niño que siempre fui, que sigue vivo en mí y que sigue, sigue jugando a ser otro, a multiplicarse, digamos, a través de otros gestos, otras máscaras que representa como el teatro de títeres. Y para mí, pues, el teatro, pues, ha dejado, pues, una huella imborrable en mi alma de tal manera, pues, que yo no concibo ya la vida sin el teatro. Yo sé que hay mucha gente que puede vivir sin el teatro, pero yo personalmente, digamos, ya como actor, no podría hacerlo. Me parece es imposible, es como, siento que es como no hay otra posibilidad de inventarse otra forma de hacer el amor. Pues para mí el teatro es eso, pues ha significado para mí amar de una manera mucho más profunda la vida, y aunque el mundo es feo en muchas formas, sigo sintiendo pues que la existencia es hermosa pues de múltiples maneras. Así es de que el teatro pues se ha convertido, digamos, como en el norte de mi vida, y le ha dado, digamos, alas en ese sentido para descubrir pues la poesía que, que tiene el teatro, pues porque pues el teatro sin poesía pues no, siento que no es arte, ¿no? Pero tú también haces personajes dramáticos. Yo he visto que recientemente has hecho un personaje, has hecho el Quijote, ¿no, Iván Darío? Ahí, por ejemplo, en esa satisfacción en distintos lenguajes, distintos medios de comunicación desde nuestro oficio de actores, ¿cómo ha funcionado eso para ti? ¿Hay una diferencia sustancial o cómo funciona internamente para ti? Para mí la esencia del teatro sigue siendo, tanto en el teatro de títeres como en el teatro de actores, pues lo esencial es el actor, ¿no? Pues detrás de un titiritero, aunque el titiritero, digamos, a diferencia del actor, se proyecta de una manera distinta en el personaje, pues lo hace más de afuera hacia adentro, que creo que es lo contrario del actor, que lo hace de adentro hacia afuera, porque pues digamos el títere ya de por sí tiene una presencia escénica muy fuerte, y uno pues tiene que incorporar pues esa presencia física del muñeco a partir pues del trabajo que uno puede hacer con la voz o la animación. Pero a mí, digamos, desde que comenzamos siempre me enamoró tanto pues el teatro de actores como de muñecos. Así es de que siento que en la base de todo eso está el trabajo del actor, ¿no? Yo creo que ahí está la esencia pues de las dos artes que tienen en común pues el trabajo en escena. Sí. Bien, muchas gracias por compartirnos esas reflexiones, Iván. Vamos a ver qué nos puede contar Rosario sobre esa larga trayectoria que ella ha tenido, contarnos una síntesis de tus experiencias, tus maestros. Yo sé que has trabajado con tantos directores, Rosario, has tenido grandes compañeros de teatro también muy cerca de ti. Cuéntanos las huellas que todos esos maestros han dejado en tu vida de actriz. Yo lo dividí como un poco como en décadas. Entonces, como mis primeros maestros en la ENAD
fueron en la Escuela Nacional de Arte Dramático, fueron Gustavo Cañas, que fue un gran director que yo creo que él me transmitió la importancia del entrenamiento del actor, del entrenamiento físico, vocal. Él estaba muy influenciado en ese momento por el Odin Teatret. Entonces fue donde yo aprendí pues el concepto del entrenar, ¿no? Entrenar el cuerpo, la voz. Germán Moure fue como el maestro con el que aprendí, digamos, a actuar el realismo, ¿sí? Como a coger un texto y a partir de un texto dramático, pues crear un personaje, entender las situaciones, los obstáculos, todos los principios como básicos del realismo. Hicimos un Tennessee Williams, Advertencias para barcos pequeños, que fue en el que yo hice un personaje en el que entendí como que era eso de transformarse en otro, ¿no? Después también la persona que me inició realmente a mí, la primera profesora fue Beatriz Camargo, que fue mi primera profesora en la NAT, pero después yo cuando hice una especialización ahí mismo en la NAT, como 10 años después de haber salido de la escuela, me volví a encontrar con ella y ahí realmente yo sentí, pues mejor dicho, yo hice una tesis de grado y ella fue mi directora y se llamó, la monografía se llamó Investigación hacia un proceso creativo por el camino del biodrama, y el biodrama era como la forma como Beatriz había encontrado cómo llegar al teatro por medio de la conexión con la naturaleza, aquí en Villa de Leyva, en su Teatro Itinerante del Sol. Entonces, Beatriz realmente yo siento que ha sido mi gran maestra de la voz y del trabajo, digamos, de la fuerza como de la fuerza intrínseca de las vísceras. Pues Beatriz, yo la quiero mucho, la admiro mucho y he aprendido mucho de ella. Ya después me invitó a ser profesora en su escuela internacional del Teatro Itinerante del Sol que hace todos los años, porque yo entendí muy bien como su camino de cómo llegar a la voz por medio del contacto con los elementos de la naturaleza. Entonces, Beatriz es una de mis maestras que más quiero. También otro maestro que fue mi compañero de escuela y a quien yo primero fui su maestra porque yo le enseñé a Álvaro Restrepo las primeras cosas de danza. Sí, yo fui la que hice, que él era un compañero mío de la escuela de teatro y yo descubrí que como yo llegaba a la escuela de teatro porque yo quise ser primero bailarina, pero bueno, finalmente fui actriz, pero siempre quedé con la añoranza de la danza. Entonces yo vi que él tenía unos pies muy buenos y le dije, bueno, tiene que venir conmigo a las clases de Cuca Taburelli. Y bueno, él se fue para Estados Unidos, para Nueva York, se volvió un gran bailarín, un gran director. Y después vino y pues él me ha invitado a muchas, yo con quien más he hecho obras ha sido con Álvaro. Entonces, Álvaro para mí es un maestro también, es un director, pero ha sido un maestro. Con él he aprendido como la poesía. He aprendido como la poesía en el arte escénico, como el manejo de los objetos, el refinamiento en el movimiento, y la poesía, y también como el compromiso político también. Mejor dicho, él ha sido para mí como un guía también, ¿no? Como un guía filosófico y artístico y bueno, y con él he viajado en giras, he hecho residencias, hicimos una residencia en Alemania, hicimos una gran obra, pues dentro de las obras que yo hice con él, dirigió una que se llamó la Tetralogía La Noche de la Hormiga, donde yo hice un solo de 45 minutos, en un momento en que estaba como en la flor, como en un momento muy importante.
Sí, Álvaro para mí es un maestro, para mí ha sido un maestro. Y yo creo que mis últimas maestras han sido mis compañeras de Abra Teatro, sí, mis compañeras Adela Donadío, la directora de teatro, Ana María Vallejo, que es directora, que es dramaturga, que es investigadora, pedagoga, y Brunilda, que pues es tan maravillosa actriz. Yo creo que, y persona, todas ellas han sido para mí realmente como mis últimas maestras, ¿no? Porque con ellas he aprendido, además con ellas he aprendido a ser pedagoga, porque con ellas fundamos la escuela de la Casa del Teatro Nacional, y ahí comenzó un viaje de todas juntas formando actores, y bueno, hicimos Abra Teatro, y con ellas hemos hecho varias obras de teatro, pero para mí cada una de ellas es una maestra. Entonces, esos son mis grandes maestros. Y ahora acabo de recordar a Delia Zapata, oyendo a Bruni hablar del folclore. También tuve la gran dicha de haber tomado clases con Delia Zapata, que era una mujer maravillosa. Y yo pienso que otros como supramaestros para mí fueron Santiago García y Fanny Mickey. Digamos que esos fueron como dos figuras emblemáticas que siempre admiré muchísimo y seguí, y pues como trabajé con Adelita y con Ana María y con Bruni en la Casa del Teatro Nacional, también bajo la cercanía de Fanny, pues de todas maneras Fanny también, y a Fanny le debemos los festivales en donde nosotros nos desarrollamos tanto y aprendimos tanto. Entonces yo considero a Fanny una gran maestra también. Fanny sin dudas marcó la vida del teatro en esta ciudad, en este país y en este continente, obvio. Qué lindo recordarla también a Fanny, a todos los maestros que estamos recordando con esta conversación. Rosario, y el teatro, en tu carrera tú has padecido alguna vez, algo te ha producido angustia. ¿Qué es lo peor que te pudo haber pasado? Una anécdota así que no haya sido tan feliz en la carrera. Yo tengo una anécdota muy impresionante, y es que una vez tuve un momento de pánico escénico exactamente en esta obra del Problema del Mal, en que perdí la conciencia. Perdí la conciencia durante casi toda la obra. Tuve un pánico escénico por una cuestión, porque vi una persona en el público que me causó un shock muy fuerte, hubo una cosa muy fuerte, y Brunilda la padeció. Yo no la padecí, la que la padeció fue Brunilda, porque ella más o menos tuvo que dirigirme, porque parece que yo llegaba a los momentos de los grandes monólogos muy bien y los hacía muy bien, pero me perdía. Ahora, la obra misma, como va a ver el público, la obra misma es muy rara, porque es la obra misma, se está haciendo ahí, digamos, nosotros tenemos el libreto, nosotros miramos el libreto, nosotros, sí, entonces como que la obra misma permitía que Brunilda más o menos me dirigiera, pero ella me dirigió durante 50 minutos. Ellos dos tuvieron que estar, Carlos Mariño y Brunilda, en un pánico. Mejor dicho, yo sufrí un ataque de pánico, pero yo quedé en otra dimensión. Ellos fueron los que sufrieron el pánico de tener que ver qué sucedía para llevar la obra a buen término. Fue una cosa aterradora después para mí saber que eso sucedió, pero al mismo tiempo fue una cosa como muy interesante ver que todo, a pesar de que algo psicológico sucedió en mí, el cuerpo, la memoria, todo, y también ellos mismos hicieron que yo pudiera salir adelante, y salí adelante. Eso fue tremendo, eso fue tremendo. Sí, el piloto automático se nos prende. Eso es como cuando decimos, ese actor o esa actriz tiene cancha,
tiene experiencia, por más, puede sucederte un accidente, olvidar un texto, tener una historia tan particular como la que estás contando, pero hay algo siempre que te hace salvar, ¿no? Uno salva la obra en mitad del viaje, no se baja uno nunca del escenario hasta que termina el viaje. Pero Eso, esto fue impresionante porque fue inconsciente, esto fue inconsciente, yo ni siquiera fue como esa cosa que uno tiene la rapidez para encontrar la palabra o para improvisar, sino que fue inconsciente, porque de todas maneras el problema del mal es que este problema del mal es una obra que nosotros, y es la obra que yo más he hecho en la vida, yo que la he hecho 50 veces, yo nunca he hecho una obra más de 50 veces, y esta fue entonces había algo que estaba muy arraigado en mí, ¿no? A pesar de ser una obra de texto y de texto bien complejo. Brunilda, antes de Abra Teatro, toda esa trayectoria que viene de Medellín, cuando empezaste con la fanfarria, tu experiencia con Freidel, todo este encuentro que tuviste también en Medellín con Adela en tus inicios. Cuéntanos un poco esa parte de tu historia, mencionándonos, regalándonos por favor tu testimonio de los maestros, de los compañeros, de los que más bebiste y aprendiste en el oficio. Sí, sí, yo tuve la fortuna de tener una escuela maravillosa. La Escuela Popular de Arte era la única escuela porque estaba al mismo tiempo la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, pero realmente el teatro en Antioquia era muy incipiente, era muy, los grupos eran muy pocos, creo que contados con los dedos, porque realmente la movida teatral en esa época estaba acá en Bogotá. Para nosotros era una delicia venir a un festival, ir a Manizales, encontrarnos como con todo el ámbito teatral, pero realmente los grandes maestros, Víctor Viviescas fue un gran maestro mío, Jorge Iván Grisales también, ahora Jorge Iván Grisales es profesor en la Universidad de Antioquia, pero fue un gran maestro. Yo tuve la fortuna de tener dos maestros que me trabajaron a nivel corporal, porque la escuela era muy corporal, la escuela bailábamos, nos movíamos, calentábamos, era muy corporal, pero no teníamos ese trabajo de texto. Y mi gran maestro, porque además interpretar la dramaturgia de Freidel es muy difícil, porque Freidel, además de tener de darle al actor la palabra que le salía a uno mismo, porque al mismo tiempo él escribía lo que uno improvisaba, entonces él te devolvía la palabra transformada, ¿no? Y era muy difícil interpretar a Freidel, porque Freidel era rococó. José él no decía una cosa pequeña, sino que eran borbotones de palabras los textos de José. Y era un teatro muy político sin ser panfletario. Entonces era literatura. Freidel realmente escribe literatura y mucha poesía. Poesía hasta en las acotaciones, porque si hay algo más lindo en la dramaturgia de Freidel, precisamente las acotaciones que tienen sus textos, que son hermosísimas. Entonces, cuando yo ya estaba en el segundo semestre de mi carrera, Freidel me invita al grupo de proyección, que era como del grupo donde los estudiantes más como avanzados de alguna manera, hacíamos una audición y entrábamos al grupo, y mi gran maestro a nivel de texto fue Freidel. Y mis grandes maestros a nivel corporal fueron Jorge Iván Grisales, que ya tenían, que al mismo tiempo ellos también eran muy empíricos en su formación, ¿no? Porque ellos habían sido muy empíricos, pero algo que tenían ellos era pasión. Entonces esa pasión y ese amor por lo que hacían era lo que le entregaban a uno realmente. Y entonces yo aprendí de ellos, no sé qué es tanta literatura aprendí, porque no soy una actriz muy versada en literatura, pero sí muy apasionada en mi trabajo. Entonces, era una escuela muy corporal, pero al mismo tiempo era una escuela súper apasionada, donde la mayor entrega era el amor por el oficio.
el amor por el oficio. Luego me vine bueno, Freidel murió y luego me vine para acá. Yo he tenido, cada director ha sido para mí un maestro, porque desde el principio, y así es mi pedagogía, cada director es un libro, cada director es una enseñanza nueva, te descompone, te vuelve a los principios, te borra lo que te dio otro director, mejor dicho, entonces llegué acá a esta ciudad por los azares de la vida. Llegué a trabajar con Pavel Novinsky en una obra, luego entré a trabajar con Misael Torres, estudié con Misael Torres, que también fue un gran maestro y algo durísimo para mí, porque era teatro de calle prácticamente, lo que hacíamos nosotros con Misael. Entonces entrar en ese lenguaje también que tan difícil, ampliarte de tal manera, porque yo venía de un trabajo muy íntimo de sala, y entrar a proyectarme de esa manera también es completamente borrarme todo lo que ya traía. Recuerdo que Moyano me decía, es que usted es muy freideliana. Juan Carlos Moyano me decía así, yo no entendía qué quería decir con freideliana, ahora entiendo que era esa intimidad y que me faltaba desplayarme mucho más en la energía, y esos matices a nivel de energía los entendí y los comprendí con Juan Carlos Moyano y con Misael Torres durante el proceso que tuve con ellos, que fue muy lindo. Y luego, sí, aquí ya he tenido Carolina Vivas, también fue una maestra lindísima, Juan Carlos Agudelo, han sido compañeros de escena impresionantes, y realmente cuando ya entramos en la Casa del Teatro y nos juntamos, Adelita, Ana María, Rosario y yo y otros compañeros que estaban con nosotros, aprendí muchísimo también de ellos, porque era un constante renovarse dentro de todo este aprendizaje pedagógico, y entender que la pedagogía al mismo tiempo es entregar al otro no solamente el conocimiento, sino acogerlo dentro de sus dificultades también. Entonces, eso para mí ha sido muy interesante. Lo que Rosario dice es perfecto, que no solamente te enseñan los directores, sino también los compañeros cuando estamos dando y recibiendo. Por eso me gusta tanto este oficio, porque este oficio te despierta una generosidad con el otro, un entender al otro, porque no puedes estar solo. Y si no estás solo, pues estás aprendiendo constantemente del otro. Entonces, y yo soy muy práctica, yo no soy tan teórica, yo soy sumamente práctica, entonces yo recojo el aprendizaje, lo incorporo rápidamente, lo que veo y lo que dicen los otros, lo recojo muy rápidamente y lo incorporo. Entonces, hasta mis estudiantes han sido realmente grandes maestros. De sus dificultades, he aprendido cantidades cuando enseño a través de sus dificultades o a través de sus grandes experiencias, lo que ellos tienen, lo que me dan, me aportan cantidades todo el tiempo. Una gran manera de aprender es enseñar. Sí. La mejor de todas. Sí. Enseñando Sí. es que se aprende. Bruni, ¿qué es imprescindible para ser actor? Yo siempre digo que para mí la pasión es imprescindible. Tener pasión porque realmente yo considero que el único matrimonio que a mí me ha funcionado es el único. No eres la única. No, es el único, pero es porque a mí no me importa si llueve, a mí no me importa si hace sol, a mí no me importa nada, a mí me importa todo este oficio que me apasiona, que me transforma, que me invita a vivir tantas vidas, que me lleva por diferentes caminos, que ha sido impredecible. O sea, mi ruta en el arte, en las artes escénicas, ha sido impredecible porque nunca me imaginé esa permanencia por mi vida, que ha sido tan emocionalmente tan inestable. En cambio, esta permanencia creo que es debido al amor y a la pasión que yo le tengo a este oficio, y es lo que yo quiero enseñar realmente a través de lo que yo hago. Es eso.
todo el tiempo. Para mí, pararme en la escena es entrar en otro universo. Y lo concibo así, lo concibo como diferentes maneras de vivir la vida. Yo les digo a mis estudiantes, yo soy una afortunada porque yo he sido lo que yo he querido en la vida, yo he sido, y yo no lo asumo como una fantasía, sino que lo asumo como unas vivencias profundas. Cada obra para mí es una pasión, es apasionante, aprender un texto, interpretarlo, sí, me transforma el genio, pero es la misma pasión, la pasión lo que me lleva a, a, a crear, a vivir, a habitar estos universos. Yo pienso que si uno no tiene pasión, no tiene esa posibilidad de permanencia, no la tiene. Gracias, Bruni. Gracias. Vamos a conversar un poquito con los chicos. ¿Qué les parece? Los chicos están callados. Estamos atentos, atentos. César e Iván Darío. Felices de escucharlas. Estamos felices escuchando. Yo también. Qué maravilla. El teatro lúdico que ustedes dicen, pues hacen. La lúdica dentro del teatro. ¿Qué nivel, qué rango de importancia? Porque, bueno, podemos decir que hacemos tragedia, que hacemos comedia, que hacemos diversos géneros teatrales, tragicomedia, bueno, los géneros clásicos estoy mencionando, pero el factor lúdica, a mí me gustaría que Iván Darío nos conversara un poquito y después César, en su experiencia personal, ¿qué tan lúdico es lo que hacen algunas obras que han construido, las más destacadas, que nos puedan narrar algunas de estas aventuras teatrales con esas formas animadas, con el juego permanente que son vuestras obras, amigos? Bueno, pues yo creo que desde que la libélula comenzó jugando con los muñecos, entendimos pues que el teatro de títeres fundamentalmente tenía mucho que ver con lo lúdico, pues porque el teatro de títeres tiene un poder casi mágico sobre la imaginación y la conciencia de los niños. Es algo pues que los niños incorporan muy rápido, digamos, como espectadores. Existe pues con el muñeco pues una relación muy entrañable, porque pues de alguna manera es algo que poseen los niños, el animismo. Entonces, la transmisión pues, de las obras a través de los muñecos resulta, digamos, muy cómoda en el sentido que el niño se identifica mucho con los muñecos, pues lo siente como muy suyos, muy parte pues como de su imaginario. Y el teatro que nosotros siempre hemos reclamado, porque pues reivindicamos al homo ludens, esto es pues que reivindicamos el deseo de jugar, el derecho a jugar en ese territorio mágico que es el campo de juego, que es el escenario, ese espacio vacío donde jugamos pues a transformarnos en otros, pues esa posibilidad de disfrazarse, de convertirse en otros, de ser un muñeco o de ser un objeto o ser una sombra chinesca o incluso inventarse un autómata o jugar con fotografías animadas, títeres planos, pues con todas las posibilidades maravillosas que tiene el teatro de títeres, que puede jugar, digamos, con las dimensiones, con muñecos muy pequeños, con muñecos grandes, pues esa posibilidad permanente de metamorfosis que tiene el teatro de títeres le brinda pues unas posibilidades lúdicas inimaginables. Es un teatro fantástico, es un teatro surreal que está subvirtiendo permanentemente la realidad, es algo muy cercano pues al surrealismo, a lo onírico. Entonces, pues por eso es que me gusta tanto el teatro de títeres, que pues que yo lo proyecto mucho más allá, pues porque digamos no solamente son los títeres con todas sus posibilidades técnicas, sino también son
los muñecos comunes y corrientes, porque pues uno puede transformar, digamos, un muñeco común y corriente, un juguete, en un ser vivo en el escenario y animarlo y darle vida, lo mismo que a un objeto, a un artefacto, a una máquina. O sea que no solamente está la presencia física del actor, sino la presencia física de todos los seres y las cosas que nos rodean y que podemos transformar en el escenario, pues, en seres vivos, como el actor. Y entonces esa posibilidad que tienen las cosas de transformarse en el escenario en función dramática es lo que hace que todas estas formas animadas sean unos recursos maravillosos para la escena. Y yo me imagino, César, que los procesos también son divertidos, ¿no? Porque Iván nos cuenta, claro, el resultado y el placer que produce el hecho de construir y ver este resultado. Pero ¿cómo son esos largos procesos? Me imagino que todo esto, elaboración de objetos, de encontrar la función, la funcionalidad de cada cosa, también tiene un encanto, me imagino, profundo, ¿no? En el trabajo con títeres y con objetos, como desde su labor de director también, César, bueno, no sé si dirigen juntos a veces o si es César quien dirige. Cuéntenos un poquito cómo son los procesos. Bueno, pues lo fantástico del teatro de títeres y lo maravilloso es ver también cómo y lo lúdico, es esa transformación que sufren los objetos, ¿no? De imaginarse uno alguna forma y concebirla, construirla y volver tangible pues, lo intangible, apenas lo imaginado. Construir mundos fantásticos a partir de objetos o formas es una forma de jugar, como recuperar pues, ese niño que todos llevamos por dentro y recuperar esa forma lúdica de, de actuar, de jugar. Otra, otra cosa que me parece fantástica ya en la animación del teatro de títeres es transmutar una fuerza a un ser fuera de uno, donde es esa capacidad de descubrir pues, el mundo a través de un objeto, de darle vida a un objeto muerto. Y, 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 y descubrir pues que el títere pues tiene su propio movimiento, sus propias leyes, su propia acción, y concebirlo y verlo desde sus inicios, de ese dibujo de pronto, de esa ilustración que empieza a tomar forma, que empieza a ser moldeado, y de esa forma empieza uno como a crear ese carácter, esa personalidad, esas acciones, descubrirle la vida a ese muñeco. Sí, el teatro de títeres, pues, en esas dimensiones es maravilloso. Es darle vida a esas formas inanimadas. En el teatro de títeres existen la vida y la muerte en un solo momento. Ese títere, cuando está allí colgado, cuando ya ha sido construido,
y uno lo ve desde afuera, inerte, y lo toma en sus manos y cobra vida. En esa medida, pues siento que el titiritero tiene ese don mágico y de tener en sus manos la vida y la muerte a la vez. Me parece curioso y eso son dos espacios que tenemos en nuestra casa, en nuestro taller. Y son dos lugares. Un lugar que es el taller de construcción de los muñecos, donde nacen esos títeres, se transforman, verlos cómo evolucionan, cómo se ven con un cabello de otra forma, sus narices, cómo se van transformando al momento que adquieren un cuerpo, que toman un vestuario. A ese espacio le hemos llamado pues, la sala de partos. Es el lugar donde nacen nuestros muñecos. Pero hay otro espacio más atrás, que es la bodega, donde van los muñecos después de actuar metidos en un baúl. Ese lo hemos llamado pues, el anfiteatro. Es el lugar donde están los muñecos, los cadáveres de ellos, porque no tienen vida, sino en el momento en que están en el escenario. Y para mí es algo que me transforma el animar un muñeco. El mejor momento de la animación es cuando uno se olvida de sí mismo como actor y siente que el que está viviendo es el títere. Es una transmutación de una fuerza a un objeto extraño a uno. Ya en las formas las formas en que trabajamos, pues generalmente yo estoy más como en la parte de la gestión, de gestionar este espacio, de tener una programación permanente en nuestra sala, de realizar muchas actividades. La sala de la libélula tiene alrededor de 250 actividades entre música, teatro, danza, pero a la vez estamos en la parte de la actuación, de la creación. A partir de los textos de Iván Darío, llamamos generalmente gente de otras disciplinas, sobre todo en la parte plástica, donde después de discutir con Iván un poco el carácter de los personajes, invitamos a un artista plástico que haga unos diseños a partir de esos diseños, de unas propuestas escenográficas que hemos discutido previamente con Iván. Ya llega la parte de construcción, elaboración, que se hace en el taller de la libélula dorada, dirigido pues por Iván. Invitamos muchos jóvenes que estén interesados en el teatro de títeres, en la forma de construcción, y allí pues ya nacen los personajes de las obras. Los textos previamente a un montaje, hacemos lecturas de ellos, caracterizamos los personajes, buscamos la voz, su forma de expresión. Posteriormente, pues ya entramos a la parte de escena, donde sin tener aún la parte, todos los muñecos aún elaborados, lo hacemos o actuamos, ensayamos con muñecos sustitutos para ir encontrando pues, el carácter
del personaje. Ya cuando llega y está totalmente elaborado el muñeco, pues ya empieza ese acercamiento más a la fisonomía del muñeco, a poseerlo un poco más y animarlo, a darle vida, a caracterizarlo, a darle una forma de caminar, una forma de respirar, una forma de comportarse en el escenario, en el teatrino. Bueno, son procesos muy largos. Para crear una obra pueden durar 2 años, desde que tenemos la idea inicial, está el texto, que se elaboran los muñecos, a diferencia pues del actor que cuenta con su cuerpo y construye el personaje a través de su cuerpo. El titiritero lo hace en un cuerpo extraño, en un objeto extraño a él. Y eso, pues, es otra forma de crear y darle vida a estos personajes. Un poco enredado, pero... No, no, es muy claro y de hecho recuerdo siempre que he escuchado, A es claro, veces, no, es claro, para César. mí es muy difícil a veces explicar o, o decir lo que yo hago. Yo principalmente he sido una persona de acción, de crear, de estar allí, de pronto no muy hábil con las palabras, pero todo es del corazón. Desde tu corazón llega, César, desde tu corazón se siente. Y sí es claro. Incluso me recuerdas esta frase que he escuchado siempre decir que los titiriteros son demiurgos, porque es claro lo que estás diciendo. El titiritero tiene que hacer como Dios, crear en 7 días, que no son 7 días, el titiritero se devora 2 años, al hombre y a la mujer. Al muñeco, crearlo, construir esa otra vida, es muy apasionante. Yo me los imagino a ustedes dos como 2 niños allá en la libélula, inventando cosas. Sí, tengo como esa imagen muy, muy cálida, muy linda de ustedes dos. Hiciste una bonita alegoría de crear mundos, ¿no? Es Claro. curioso que en muchos orígenes o mitos de creación, primero existe el muñeco que el hombre, ¿no? La misma religión católica es Dios que crea 2 figuras de barro, las sopla y toman vida. Igualmente en el Popol Vuh y muchos mitos de origen, existe primero el muñeco que el hombre. Entonces, es una buena pregunta. ¿Qué existió primero? ¿El hombre o el muñeco? No sé. ¿El títere o el titiritero? El títere o el titiritero, el huevo o la gallina. Vamos a dejar de última a Rosario hoy y vamos a pasar con Bruni porque me quedó sonando una pregunta, Bruni, que tú hablabas de que te llamaban, que tú eres muy freideliana, porque claro, tú hablabas de los textos de Freidel, que son textos profundamente poéticos y con mucha carga, digamos, de significado y de emotividad y con mucho grado de dificultad también, porque son metafóricos, poéticos, grado de dificultad para uno como actriz en escena. Defender con toda la veracidad esos textos poéticos entraña un Sí. reto. Entonces, tú me contabas que tú has trabajado mucho el texto, yo creo que tal vez sea esa pasión tuya por los textos, por la voz, proviene tal vez desde ese encuentro con Freidel o ha sido la suma de varias cosas en el camino. Realmente
viene desde Freidel, porque fue fue como mi primer encuentro realmente, no con el texto dramático, pero sí con la palabra, porque cuando entrábamos a trabajar, por ejemplo, José tenía obras en verso, completamente en verso, que no podían sonar en verso, no podían sonar recitados, no podían sonar llorados, no podían sonar, entonces era una manera específica de decir el texto de Freire, analizar ese texto, saber qué quiero decir cuando dice hasta las piedras tan inamovibles y silentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevar esas metáforas a la emoción, ¿no? En, desde ahí, y luego la pasión por hablar en la escena, es que para mí es algo muy lindo, porque igual cuando crean un títere, están creando un personaje, pero nosotros con la palabra estamos creando a ese personaje. Entonces, eso es lo que identifica en nosotros, eso es lo que identifica lo que dice y cómo lo dice el personaje. Y a veces las discusiones con Freire eran muy lindas porque yo recuerdo que en las tardes de Manuela yo hacía un personaje que era la criada de Manuela y José me escribió un texto de un rococó impresionante que yo le decía, José, es que ella no puede hablar así, ella es una criada. Y él me rompió el texto, me cogió el texto, lo rompió y lo tiró al suelo. Entonces no vas a decir nada. Y yo me quedé realmente como si me hubieran borrado del universo. Y al otro día llegó con el texto mucho más elaborado, este es el texto que tienes que decir. Yo no entendía que ese personaje era un personaje que me entregaba las palabras de ese personaje y cómo los tenía yo que transformar. La transformación de la palabra en mí era lo que me daba dificultad en Freidel y esa fue mi mayor escuela. Aprender a analizar a profundidad un texto y no ponerle ninguna discusión a lo que dice el personaje. Esa fue una de las enseñanzas de Freidel en ese instante y creo que aprender los matices, el subtexto que es tan lindo, pensar por ese personaje, me hace entrar a la escena con mucha seguridad en la palabra, porque creo que ahora estoy haciendo una obra donde no digo nada. O sea, tengo 1 hora y media casi de acciones físicas, pero que tiene un subtexto, un pensamiento durante toda la escena y es lindísimo. Entonces, entender también que como el gesto, la acción, está involucrada la palabra completamente, porque si no tengo ese pensamiento interno, no existe la acción. Y es ahí donde yo me aferro a que lo más importante de un actor es entender la palabra, lo que se dice para la escena, lo que se dice. Y he tenido la fortuna de transitar por unos textos maravillosos, no solamente de Freire, sino de muchos directores, con Pavel Novinsky en el teatro clásico, con Paolo Mayeli en el teatro contemporáneo, con Sohil, que vino un director persa con una obra de un mito persa divino. Entonces, para mí es fundamental. Y al principio pensaba que si no decía nada, pues no actuaba. No entendía que en el silencio también está la palabra y interpretar el silencio también es muy interesante. Sí, fue mi inicio con la palabra Freidel. Nunca habrá sido Brunilda de aquellas jóvenes actrices que contaban los parlamentos, a ver cuántas líneas me dieron, porque nos encantaba que nos dieran muchas líneas. No, ¿sabes por qué yo? ¿No le pasó No, eso? no, ¿sabes por qué no, Mérida? 2 líneas, me dieron 3 líneas. No, yo sabes que yo he tenido la fortuna, como yo he sido una actriz tan corporal, he sido una actriz tan corporal también, yo siempre, muchas veces he protagonizado, muy pocas veces he protagonizado. Yo siempre he sido como el motor, el personaje que da como el ritmo, los ritmos a las obras. Siempre me ponen en unos personajes donde soy como un eje,
no soy el principal, pero sí ayudo a mover el eje de la obra. Entonces, no me importa. En algunas obras solamente hago acciones y una de las anécdotas mías que yo tengo con el texto es que una actriz tenía que decir una vez un texto de Freidel, se soltó el dique y yo era el dique. Yo era el dique, yo tenía que salir como un dique, como si se hubiera roto una represa de agua y hacer cantidades de acciones en el escenario y a ella se le olvidó el texto y yo hacía de dique, pero mientras tanto me le acercaba y le decía, y las lágrimas hacen aguas de fuego sobre el tapete rojo, le tenía que dictar el texto mientras que hacía de dique, pero es eso, o sea, a mí no me interesa si me dan palabra o no, porque tengo esa versatilidad de también trabajar muy rico el cuerpo. Muy bien, muy bien. Gracias, Bruni, por todos estos y a todos por todo lo que nos están regalando. Qué maravilla. Rosario, hemos conversado contigo sobre el teatro expandido y sabemos que has hecho y has interpretado diversos géneros escénicos que más o menos nos has comentado, con distintos directores, con distintos artistas, de que has trabajado. Pero a mí me gustaría que a partir de tu experiencia profesional nos intentaras sintetizar qué es el teatro expandido, Rosario. Bueno, pues el teatro expandido no es que sea una cosa así como muy concreta, ni un concepto así como muy, es como una experiencia, digamos que a mí lo que, si yo me pongo a ver mi carrera desde atrás hasta adelante, pues veo que he hecho como diferentes tipos de experiencias actorales, ¿no? Desde el teatro, digamos, dramático y diferentes géneros en el teatro dramático, como pueden ser, pues, el teatro naturalista, pues, el teatro, por ejemplo, americano de los años 60, teatro clásico de Shakespeare, Freidel, diferentes tipos de textos dramáticos donde hay también creación de personaje, interpretación de texto, teatro dramático, ¿no? Como comencé a hacer desde muy joven, a trabajar con Álvaro Restrepo en danza teatro, yo consideraba en un cierto momento que entonces ese era el teatro poético. ¿Sí? El que no era de personaje y de historias, sino como de imágenes, más como de imágenes poéticas era un teatro más corporal, un teatro con objetos. Después trabajando con Beatriz Camargo fue más como un teatro como coreográfico. También lo de la danza teatro fue un teatro como coreográfico, ¿no? Entonces como que la experiencia como actriz en los diferentes géneros y con los diferentes directores, pues ha sido muy diferente, digamos, la relación con la teatralidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de teatralidad se usa en cada cosa y en cada tipo de teatro? Y luego, después de que hice la maestría interdisciplinaria de artes vivas de la Universidad Nacional, entré en contacto también con el performance, ¿no? Y con la expresividad más que desde lo teatral, con la expresividad más como desde lo personal, ¿sí? No donde ya uno tenía que crear un personaje y hacer una como creación, digamos, como una máscara, como fuera de sí para ponérsela, una transformación, digamos, de uno en otro, sino como utilizando más la expresividad desde lo personal, ¿sí? Como siempre se planteaba esta dicotomía entre la presencia y la representación. Entonces, como que un poco también se van borrando como los límites entre los géneros como que ya no importa qué género se está haciendo, sino qué tipo de experiencia es la que yo estoy viviendo como persona en la escena, como, como ejecutante, como creadora de un algo transformador. Entonces es como si se expanden, es una experiencia como de expandir los límites y como de tener como
versatilidad muy grande y como de entrar en mundos y en mundos artísticos y como conceptuales muy diferentes, muchas veces hasta contrarios, ¿sí? Como una expansión del ser expresivo. Bien, y ahora que dices contrarios, en muy breve ya por espacio y por tiempo que estamos, pero muy brevemente, ¿cuáles han sido, Rosario, los dos polos más contrarios, más opuestos desde el punto de vista conceptual de lenguajes que tú has trabajado? Pues yo creo que, por ejemplo, no sé si los más, pero ahorita me surge un ejemplo entre, por ejemplo, Las burguesas de la calle Menor, de José Manuel Freidel, dirigido por Adela Donadío, ¿no? Donde había una creación de un personaje muy, muy fuerte y unos textos muy, eso como decía Bruni, muy barrocos y unas situaciones dramáticas muy exacerbadas. Eso por un lado, y por otro lado podría ser, por ejemplo, un performance que hice en la maestría de Artes Vivas que se llamó Entre nosotros la folie, y fue como un performance sobre la relación mía con la pintura de mi hermano, que pintaba unas figuras eróticas, unas figuras sí, unas extravagantes, unas mujeres extravagantes. Bueno, como la relación mía con la pintura de mi hermano, que también tenía que ver algo como con la identidad sexual. Un trabajo que salió como un poco de mis inquietudes y que yo hacía partir de mí misma, y en que era yo misma haciendo unas acciones como Rosario Jaramillo haciendo unas acciones plásticas y expresivas, y sí, donde no estoy haciendo ningún personaje, sino estoy siendo yo y prestando mi cuerpo para decir unas cosas que parten un poco como de mi vida y de mis inquietudes. Exacto. O, Como la o, por diferencia entre el ejemplo, actor, perdón, ¿sí? no, O por dime. ejemplo, no sé, como por ejemplo en la última obra con Álvaro Restrepo, en el que estoy leyendo con un vestuario de una gran Virgen Roja, que es un personaje que yo he trabajado con Álvaro desde hace 30 años, que era como la madre, como una Virgen Roja, como una sacerdotisa, y en en espectáculo era como la matria, la madre nación, simplemente con ese atuendo simbólico, leer un poema de Maya Angelou sobre la paz, ¿sí? Como diferentes experiencias teatrales o expresivas, en que la teatralidad juega como unos roles muy diferentes. Eso es como la expansión de mi expresividad, y por eso teatro expandido. Bueno, un capricho. Bien, queda claro, queda muy claro, por lo menos espero que también para los amigos que nos estén escuchando, que hayan tenido el tiempo de ver todo esta hermosa y profunda sesión que hemos tenido hoy en el Foro Teatro Herencia y Memoria, también haya sido un aporte, haya sido también un esclarecimiento y conocimiento también de la vida de ustedes, de los procesos creativos que afrontan, de estas profundas experiencias y tan humanas que nos han ido contando. Bueno, ahora sí, nosotros como Festival La Flor del Actor agradecemos profundamente su presencia, los felicitamos una vez más por su carrera, por su dedicación, por sus años de trabajo, por haber recibido también este reconocimiento que le hemos otorgado, la Flor del Actor. Y pues solo nos resta decir que nos vamos a encontrar en físico, que nos vamos a encontrar de nuevo, que el público vuelva a nuestras salas y que tengamos otra vez esa maravilla fundamental del teatro presencial, en vivo y en directo. Muchas gracias, Brunilda, muchas gracias, Rosario, muchas gracias, César, muchas gracias, Iván Darío. A todos muchas gracias y felicitaciones.
Felicitaciones. mismo. Muchas gracias a ti, Mérida, por este espacio. Muchas gracias a los compañeros que están aquí con nosotros y felicitaciones. Lo mismo. Igualmente para Y todos. esperamos Un gusto, que verdad. disfruten Lo mucho las mismo, mis obras amigos. que se van a poner en el festival. Sí, los esperamos, claro que sí. Entonces, un abrazo grande para ustedes. Abrazo. Chao, chao. Gracias. Gracias.